Muy buenas noches, el día de hoy nos encontramos con Luis Peralta, al cual le realizaremos una entrevista. ¿Usted considera que las caricaturas tienen una relevancia en la televisión? Buenas noches, Luigi. Respecto a tu pregunta, sí, considero que actualmente la gran parte de caricaturas cumplen la función que es entretener y mayormente si van dirigidas para niños pequeños, ya sea de, por ejemplo, 1 a 6 años, ya que después de esta edad muchos niños están interesados en objetos electrónicos como tablets y videojuegos. ¿Qué opina acerca de volver a transmitir programas antiguos? Creo que estaría bien, porque a mi parecer eran muchos más divertidos que los que se encuentran en estos tiempos, pero depende ya del factor tiempo, ya que esos programas a mí, por ejemplo, me atraían más que los que hay ahora, ya que la mentalidad ha cambiado con el paso del tiempo. ¿Usted considera que para volver a transmitir una caricatura antigua se debe volver a estructurar? Bueno, te considero que si la caricatura va dirigida a los niños de ahora, sí se debería estructurar, ya que, como los te dije, los tiempos han cambiado. Y anteriormente las caricaturas antiguas, por así decirlo, mostraban cosas que actualmente muchos creen que son, entre comillas, un poco exageradas. Pero si va para un público mayor, entre comillas mayor, como el mío, no debería haber cambios porque fácil nos entretienen a todos. ¿Considera que podría tener el mismo éxito? Mm, Depende del público al que se dirija, porque si va dirigido para los niños de ahora, no tendrían mucho éxito, porque los niños actuales no les gustan las cosas que anteriormente se mostraban en televisión. Pero si va para un público mayor, como los adolescentes, creo que muchos los verían, no les darían un gran éxito, pero sí muchos los verían porque entraría el factor nostalgia y los entretendrían, ¿no? ¿Cuáles son las características más comunes de un canal líder en su categoría? Mm, a mi opinión, para que un canal sea líder en esta categoría, debe tener las caricaturas más atrayentes para el público de hoy. ¿Consideras que la televisión con programas antiguos infantiles eran más entretenidos? Mm, Depende, porque no quiero decir que los programas de ahora son malos en sí, pero como te dije, yo anteriormente me juego el factor del tiempo, porque anteriormente a la gente le gustaban otras cosas y a los niños de ahora les gustan otras cosas. Y para mí, las caricaturas que están ahora no son tan entretenidas como las que se mostraban cuando yo era niño, ¿entiendes? Según las características de nuestro canal, ¿cuál crees que sería el rango adecuado y el público objetivo? Según las características del canal. Bueno, si tienen caricaturas, por ejemplo, depende ya del público al que ustedes se dirijan, porque si hacen caricaturas, porque hay todo tipo de caricaturas en verdad. Hay caricaturas para niños, para jóvenes que muestran un poco ya de contenido un poco más explícito, por así decirlo, y este y todo eso, ¿no? Entonces depende del tipo de público al que te dirijas. Si es un público para niños, si es un público niño, tipo caricaturas infantiles, ¿no? Si es un público un poco más mayor, ya caricaturas un poco más, por así decirlo, con un poco de humor, este, fuera de, de lugar, ¿entiendes? Es Eh, Rafael Santoja de llamar. ya. ¿De qué forma un canal temático puede contribuir a formar una comunidad? Eh, un canal tipo temático puede generar una comunidad dependiendo bueno, del público y del gusto del público. Pues, por ejemplo,
anteriormente cuando uno va a mirar, no, actualmente cuando uno va a mirar televisión, se dirige por lo que más le atrae o los gustos que tiene, ¿no? Por su cantante favorito, su dibujo favorito y todo eso, ¿no? De esa manera forma una comunidad de personas que saben que quieren ver ese programa y eso, Algo así como un club de fans. un club de fans. Exacto. Listo, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por permitirnos hacer esta entrevista y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Eh, Muy buenas noches ante todos. El día de hoy le realizaré una entrevista a Alexandra Sanginés. Bien, las preguntas a continuación son las siguientes. ¿Usted considera que las caricaturas tienen una relevancia en la televisión? Buenas noches. Em, sí, creo que las caricaturas sí tienen relevancia en cuanto a la televisión, porque básicamente el objetivo principal de este es entretener a una audiencia, sea de niños, ¿no? De infantes, como también de adultos. Y obviamente también encontramos una gama de programas que son caricaturas para adultos, ¿no? Entonces, básicamente eso. ¿Qué opina acerca de reutilizar programas antiguos? Bueno, a mi criterio, em, que está bien, ¿no? Porque básicamente estás volviendo a poner los dibujitos o las caricaturas de antes. Sin embargo, em, en la mayoría de estos solían haber conductas sexistas o machistas. Entonces, utilizarlas otra vez con ese mismo tema, con ese em, mismo contenido, como que no sería muy bueno, ¿no? En cuanto a caricaturas. Ahora, está bien, las caricaturas solo son para entretener, pero si lo ven desde otro punto, muchas veces si son vistas por niños, estas conductas suelen trasladarse a acciones, ¿no? Y a pensamientos, entonces suele influir en las conductas de los niños muchas veces. Entonces, eh, sí se podría hablar de una reutilización, pero cambiando cierto contenido, ¿no? En cuanto a estas caricaturas. ¿Usted considera que para volver a transmitir una caricatura antigua se debe volver a estructurar? Sí, claro. O sea, como les había comentado, sería bueno que ciertos diálogos o ciertos temas a tocar en esa caricatura, en ese dibujito, podrían ser cambiados, ¿no? Pero sin embargo, la caricatura en sí, original, podría mantenerse. ¿Considera que podría tener el mismo éxito? Sí, porque no estás cambiando la caricatura en sí, ¿no? O sea, originalmente lo que es visualizado no, pero el trasfondo de esto, como el diálogo o la trama que se pueda expresar ahí, pues sí, sí puede ser cambiado. ¿Cuáles son las características más comunes de un canal líder en su categoría? Podría ser como que muchas veces los dibujos animados suelen tener como que suelen ser identificables. Sean estos vistos o sea, desde así vistos en cuanto a su color o cómo es. Y también si lo vemos desde, por ejemplo, una sombra, ¿no?
muchas veces puedes identificar estas caricaturas, ¿no? Como por ejemplo Mickey Mouse. Tú puedes ver su sombra de Mickey Mouse, o sea, sin necesidad de que a este se le vea la cara o su vestimenta, ¿no? Simplemente lo puedes identificar en cuanto a su sombra, pues, ¿no? Su figura. ¿Consideras que la televisión con programas antiguos infantiles eran más entretenidos? Podría ser, ¿no? Básicamente, sí, eran entretenidos, ¿no? Pero las generaciones avanzan, los tiempos cambian y pues es bueno que a veces las cosas en cuanto a entretenimiento cambian, ¿no? Se podría decir como una modernización en cuanto a esos programas. Según las características de nuestro canal, ¿cuál cree que sería el rango adecuado y el público objetivo? ¿A qué te refieres con rango adecuado? O sea, por ejemplo, nosotros estamos buscando retransmitir caricaturas antiguas como vendría siendo Scooby-Doo, Thundercats, para un público de entre 18 y 25 años, ya que eh, sería como transmitirles un sentimiento de nostalgia para volverlos a enganchar en lo que en algún momento fue su infancia. Entonces, tomando en cuenta las características, ¿cuál cree que sería el rango adecuado y el público objetivo para nuestro canal? Bueno, el público objetivo sería, pues, como lo venía mencionando, eh, mayores de edad, ¿no? En ese caso, muchas veces eh, estos jóvenes, esas personas, suelen tener como que su postura en cuanto a ideologías definidas, ¿no? Entonces, sería como que convincente que se volvieran a retomar esas caricaturas, ¿no? Para que así los hagas como que retroceder en el tiempo y volver a recordar quizás momentos, ¿no? Que pasaron mientras veían estos canales, ¿no? Estas caricaturas. Tomando en cuenta la situación actual de emergencia, ¿cree usted que esto ha impulsado al consumo de medios televisivos? Sí, de hecho, o sea, como tenemos más tiempo en estado de emergencia en cuanto a nosotros mismos, a estar en casa, ¿no? Quizás con nuestra familia, muchas veces nuestro medio para no aburrirnos o entretenernos es el uso de básicamente celulares, laptops o televisión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues muchas veces, bueno, algunos canales han retomado ciertas caricaturas de antes y las han vuelto a poner, ¿no? Entonces, pues básicamente eso. ¿Cuál es su opinión acerca de un canal temático de caricaturas? Pues dependiendo a qué tipo de caricaturas y a qué tipo de audiencia esta es, ¿no? En mi opinión, es bueno que muchas veces hayan ciertos canales em, nada más basados y como que indicados para entretenimiento en cuanto a dibujos o caricaturas, ¿no? Entonces, sería como que a mi criterio sería bueno, ¿no? Ya que básicamente el consumista de esto, que es la audiencia, nada más va a estar enfocada en eso, en consumir caricaturas. Entonces, creo que estaría bien. ¿De qué forma un canal temático puede contribuir a tomar una comunidad? ¿La repito? Sí. ¿De qué forma un canal temático puede contribuir a formar una comunidad? Muchas veces
El que estas caricaturas tengan como que un nivel de integración, ¿no? En cuanto a los temas que se tocan ahí, como amistad, relaciones conyugales, ¿no? De padres a hijos y así. Entonces, y muchas veces también va a depender de acuerdo a ciertos tipos de valores que puedan inculcar en estos y que sea entretenido, pues, ¿no? Los, para la audiencia en sí. Muchas gracias, han concluido las preguntas. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches ante todos. El día de hoy estamos con eh, Rafael Zapata Cabrera, al cual le realizaremos una entrevista. ¿Usted considera que las caricaturas tienen una relevancia en la televisión? Muy buenas noches, Luigi. Respondiendo a tu pregunta, pues no, en estos momentos no creo que tenga relevancia, ya que muchos de los niños o de las personas a quien va dirigida las caricaturas se dedican a estar en los celulares, en sus tablets, jugando videojuegos o mirando videos en YouTube y no le prestan mucha atención a lo que son las caricaturas de hoy en día. ¿Qué opina acerca de reutilizar programas antiguos? Que sería un volver a recordar para las personas adolescentes porque sentiría mucha nostalgia al volver a ver sus caricaturas que de niños los hacían felices. ¿Considera que podría tener el mismo éxito? En esas circunstancias no lo considero posible, porque ahora ya muchos de esos adolescentes que veían esas caricaturas no se dedican a ver televisión y los niños de ahora ya no tienen los mismos gustos que en épocas antiguas la tenían. ¿Consideras que la televisión con programas antiguos infantiles eran más entretenidos? Sí, porque antes tenían sus pizcas de acción, de suspenso, que hacían entretenidos esos dibujos y, y nada, pues. Según las características de nuestro canal, ¿cuál cree que sería el rango adecuado y el público objetivo? Entre 18 y 25 años creo que estaría bien, ¿Por qué? porque en ese rango en ese rango de edad se encuentran las personas que veían las caricaturas que se transmitían antes por la televisión. ¿Usted considera que para reutilizar una caricatura antigua se debe volver a estructurar o rediseñar? Creo que más depende si aún te vas a dirigir a las personas de 18 o 25 años, creo que no las debes volver a reestructurar, simplemente dejarlas tal cual y volverlas a transmitir. Pero si vas a dirigirte a un público de u otra edad, tienes que volverlas a estructurar porque las personas o los niños de ahora no les gusta lo mismo que a las personas de 18 o 25 años en ese entonces. ¿Cómo se piensa lograr ser un canal con liderazgo? Creo que estudiando los gustos de los niños de ahora y o cómo han cambiado los gustos de las personas que antes veían esas caricaturas. Muy bien, procedemos con las últimas preguntas. A ver, ¿de qué forma este nuevo canal contribuye a construir una sociedad? Creo que es a base del entretenimiento adolescente, porque
la generación anterior se volverá a encontrar, por así decirlo, en esas caricaturas que están transmitiendo. Tomando en cuenta la situación actual de emergencia, ¿cree usted que esto ha impulsado el consumo de medios televisivos? En cierta parte sí, porque muchos adolescentes, personas e infantiles sí, han estado con bastante tiempo libre, bastante tiempo en casa, con sus familias y no han tenido mejor opción que ver televisión. ¿Cuál es su opinión acerca de un canal temático de caricaturas? Que son bastante entretenidas, son bastante buenas y sobre todo como te enseñan valores o formas de mejorar cada día como persona. Muchas gracias por la entrevista y espero podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Tengo que dejar de grabar.